Ui, perdó. Us he tossit a la cara, perdoneu. Bueno, hola a totes, a tots, benvingudes en aquesta sessió de la Bienal titulada Ciutat Justa. A continuació presentaré a les ponents i als ponents que tenim, però abans volíem fer com una petita introducció, aproximació al tema d'aquesta tertúlia. Perdoneu, us tosso la cara, ho sento. La ciutat justa, no? Possiblement cadascú de nosaltres en aquesta sala i fora d'aquesta té una percepció diferent del que és o hauria de ser una ciutat justa. El terme de justícia, aplicat als usos urbans i a la ciutat, com tants d'altres, pot semblar que ha estat capturat des d'un llenguatge en certa manera corporativista. Ciutat justa sona avui per molta gent com un eslògan. Jo ho he comprovat venint a aquesta mateixa tertúlia que molta gent em deia «però què és això de ciutat justa?». El geògraf Alain Musset té una conferència una mica provocadora que us convido a buscar a YouTube i on es planteja què és això de la ciutat justa. I ell diu que és un dels conceptes com més utilitzats dins del camp de les ciències socials i de les polítiques urbanes, però que bàsicament sent que de vegades no té ni idea del que significa. Tothom parla de ciutat justa, del dret a la ciutat, d'urbanismes inclusius, però potser ningú no sap ben bé del que està parlant. Afirma Musset que potser, tal com està concebut fins ara, ciutat justa és un mite, una estafa, un instrument retòric, afirma ell, al servei d'una visió consensual i neoliberal de la societat. Musset diu que sovint es fa servir per justificar projectes que pretenen donar suport als més pobres, però que tenen com a objectiu principal integrar-los en el model econòmic dominant. I jo crec que el que podem plantejar avui aquí juntes és com hem arribat fins aquí, si cal impugnar o repensar fins i tot el propi concepte de ciutat justa, si l'urbanisme pot canviar la ideologia o només és un simple reproductor, és una expressió, si pot crear societat o és al revés. En definitiva, com plantegem i pensem realment un urbanisme radical que no estigui ple de paraules màgiques mentre reprodueix fins i tot alimenta les desigualtats estructurals. També mentre venia caminant per aquí pensava que només un cínic o un privilegiat podria restar valor a pensar en ciutats justes. Per tant, jo crec que també és important. Ara presentem a les persones que parlaran, jo ara em callaré. Tenim aquí al costat el Diego Barajas, forma part d'Usos, una oficina que opera als camps de l'arquitectura, la jardineria i l'urbanisme, enteses com a pràctiques de transformació social. Després tenim a la Laida Memba, ha treballat com a arquitecta tant a Catalunya com a Guinea Equatorial en projectes vinculats al patrimoni amb un impacte social i investiga també sobre la relació entre l'espai viscut i les pràctiques socioculturals i sobretot també sobre els processos de descolonització dels espais. I després tenim el Pol Andiñach, llicenciat en periodisme, un dels impulsors del col·lectiu de comunicació independent Cuello Largo, que ofereix i divulga amb una mirada marxista i crítica al voltant dels grans debats contemporanis. Per tant, jo no m'extenc més i recuperant el fil d'aquest primer text que us estava llegint, us començo a llançar aquesta pregunta de sortida, que seria de què estem parlant quan parlem de ciutat justa i si creieu o què enteneu per justícia especial. I si cal que destrossem el concepte o impugnar-lo o repensar-lo. Per vosaltres. Vosaltres. Començo jo? Moltes gràcies per venir aquí a escoltar-nos a aquesta taula. Precisament quan em van convidar a venir aquesta tarda i em van comentar el tema de la Bienal, clar, ciutat justa realment és un concepte que al final pot ser molt ampli i el podem aplicar a moltíssimes coses. Llavors, anant donant voltes, pensava en el concepte de ciutat, com definim què és una ciutat i més enllà d'allò que és de lo demogràfic, de lo econòmic, em vaig començar a pensar em va venir al cap una referència d'un antropòleg, García Canclini, que explicava que les ciutats al final són, més enllà dels llocs físics que representen, tenen una component simbòlica molt important, perquè al final són el lloc de les oportunitats, és el lloc on la gent va estudiar, és on la gent projecta els seus somnis. A més, tenint en compte que diuen que el 2050 el 70% de la població viurà en ciutats. Vol dir que les primeres passes de la majoria de la població seran a l'asfalt, potser, seran en les ciutats.
I aquí una mica el que jo pensava, i partint de la meva experiència com a dona, arquitecta, negra, persona racialitzada en la ciutat, a mi em venia molt el tema de què representen les nostres ciutats, que al final són on creixes i l'entorn és el paisatge en el que creixem i és el que va modelant la teva manera de ser i de fer, i la importància de la representació, el poder sentir-te representat en la ciutat que vius i el no sentir-te sistemàticament exclòs en la ciutat en la que vius. Llavors, en aquest sentit, sí que pensava que tots aquests plans que van més enllà de lo físic sí que és important tenir-los en compte quan analitzem les ciutats, el tenir aquests plans que van com molt més enllà de lo físic. ¿Qué más? Conceptos, ciutat justa. Bueno, primero que todo, bueno, muy contento de estar aquí y disculpes por no hablar catalán, lo he buscado en Google Translator ahora. Y me parece fantástico que sea que estoy entendiendo bastante, más de lo que pensaba. Y creo que, es muy interesante como esto que planteabas de empezar también repensando el concepto de ciudad justa, ¿no? Y cómo lo podemos entender, y es un término claramente en disputa, ¿no? Creo, por lo que estás comentando. Es un término que también podríamos decir que en gran medida ha sido apropiado, ¿no? Por el capital, ¿no? Y como por poderes hegemónicos. Y entonces a lo mejor a lo largo de esta conversación pues podemos ver entre todas si continuamos con el concepto, si lo apartamos y si a lo mejor nos inventamos al final otro nuevo. Pero si lo cogemos momentáneamente, digamos, ¿no? Si pensamos que puede ser útil por lo menos de momento, creo que podríamos pensarlo como una manera que creo que a lo mejor puede ser interesante, es pensarlo como la ciudad justa como un territorio de igualdad, ¿no? Un territorio de igualdad y de bienestar para los diferentes cuerpos que están vinculados a este territorio. Y en ese sentido, y creo que también vinculado con lo que estabas comentando, tiene que ir necesariamente mucho más allá de discusiones sobre inclusión, por ejemplo, ¿no? Sino que realmente creo que si hablamos de justicia en un sentido amplio, tenemos que estar hablando de transformación social, ¿no? Y creo que transformación social es realmente pensar en el fin de las opresiones, todo tipo de opresiones. Y creo que eso tiene que ver con entender la ciudad a través de los poderes, de los diferentes poderes que la configuran y que la componen, ¿no? Y verla a través de esas estructuras de poder que muchas veces no son tan visibles, pero están ahí, que tienen una incidencia como muy clara en nuestro día a día. Y no podemos pensar también en diferentes desigualdades, pero que son desigualdades estructurales, ¿no? De clase, de género, raciales, pero también de la capacidad funcional de nuestros cuerpos, ¿no? Si no somos leídos como un cuerpo funcional o no. Y podríamos agregar también de especie, que creo que también es otra muy importante. Y creo que si podemos pensar como desde las prácticas del urbanismo, en mi caso trabajamos mucho también desde la jardinería, la arquitectura y todas las prácticas urbanas en general, cómo pueden convertirse como herramientas de transformación social, pero creo que también el periodismo, el escribir, son igualmente herramientas con las que transformamos lo urbano y transformamos el entorno en el que vivimos, o sea que creo que podríamos catalogarlas también como prácticas urbanas y cómo podemos trabajar a partir de ahí. Y creo que hay una idea que me parece importante y es entender también estos diferentes ejes de desigualdad, también de manera no separada, sino entretejida, ¿no? Y creo que porque realmente se han constituido de esa manera, ¿no? Y cómo podemos pensar un poco a partir de ahí, ¿no? Y también cómo entretejer formas de resistencia y también de reinvención, ¿no? De reinventar un poco los territorios en los que vivimos. Vale. Bueno, jo, gràcies per convidar-me també. Haig de dir d'entrada que jo no sóc arquitecte ni res semblant com sí que són la Laida i el Diego, i vinc aquí a parlar com de la meva experiència anant per la ciutat o per l'espai públic, no? L'espai comú,
que crec que també és una visió, un punt de vista legítim i que pel que explicaven les organitzadores de la Bienal doncs, també els interessa. Jo, el concepte de ciutat justa, no sé molt bé com el definiria. D'entrada em surt una definició, alguna així com una ciutat que inclogui o sigui capaç de satisfer les necessitats de totes les persones que hi viuen i que inclogui, on tothom participi de quina forma agafa aquesta ciutat i com es resolen aquestes necessitats. Ara bé, em ve al cap que això, com tot en aquest sistema, és com una mica indeslligable del sistema econòmic i el que és satisfer les necessitats d'uns suposo que és treure espai a les necessitats o privilegis dels altres. Penso molt en la baralla, en aquest sentit, vianants cotxes, perquè tu arribes a una ciutat i està com completament o molt monopolitzada pels cotxes i tot el que sigui sortir-se d'això és com, i crec que aquí a Barcelona s'ha vist molt, genera com una reacció molt forta perquè el sistema econòmic està com molt depenent de que tu et puguis desplaçar en molt poc temps, molta distància i que ho hagis de fer de manera frenètica un dia i un altre i un altre i un altre i això és com inqüestionable, i no per el cotxe en si, sinó per la utilitat que té el cotxe dins d'aquest sistema. Llavors, crec que aquí obrim un meló fort. Però jo volia parlar, com venint cap aquí també em venia al cap un dia que jo estava per aquí a Barcelona, jo no soc de Barcelona, soc del Maresme, llavors quan vinc aquí vinc en modo persona de poble que s'acosta a la gran urbe i va com amb una mica de por i així, I llavors havia quedat amb un amic per dinar i vaig voler-me esperar, vaig arribar abans d'hora, cosa que per mi és també bastant nova, que estic aprenent aquest any que la puntualitat també són cures, és un aprenentatge que m'emporto d'aquest any, i res, vaig arribar a més d'hora del compte i llavors em vaig haver d'esperar i vaig dir, vale, no em podia esperar al restaurant perquè no hi havia la taula i vaig anar a una plaça que hi havia allà a prop al carrer Muntaner baixant, hi havia com una placeta i recordo aquella experiència com una cosa terrible perquè era una placeta així com molt petita, era ple estiu, hi havia com 3 arbres o 4 que amb prou feines feien una mica d'ombra i després hi havia com 3 o 4 banquets d'aquells que no són bancs, que són cadires clavades a l'asfalt i llavors què hi havia? De les 5 cadires hi havia 2 en les que li tocava l'ombra i evidentment estaven ocupades i a mi em va tocar, vaig haver de decidir què faig, si m'espero dret o m'assec dret a l'ombra o assegut en una cadira on cau un sol de justícia a ple agost. Llavors em vaig acabar asseient i recordo com una experiència quasi traumàtica en què de cop i volta tenia calor que em pujava del terra, calor que em baixava del cel, amb cotxes pel voltant tota l'estona, pitant. Jo em vaig quedar com així, com garratibat a la cadira i pensava, m'esperen 15 minuts d'això, uau, quin suplici. I després vaig aixecar la vista i vaig veure que hi havia un bar allà i clar, era un bar amb una terrassa, hi havia un toldo, hi havia una ombra, hi havia unes cadires còmodes, hi havia unes plantetes que a més de verdes et separaven del soroll del carrer i vaig dir, ostres, clar, o sigui, m'estan fent deliberadament, potser em vaig posar conspiranoic, però m'estan fent deliberadament l'espai públic hostil perquè hagi d'anar allà a fer-me un cafè o a fer una birra mentre espero. I jo, pres de la meva pròpia tossuderia, vaig dir, doncs no, ara m'esperaré aquí i faré la meva resistència anticapitalista del dia serà esperar-me aquí a 40 graus sense fer-me aquesta birra o aquest cafè que vull tant. Però m'agrada com fixar-me en aquestes coses i veure com que l'espai públic, que donem com per sentat o donem per donat, que és una cosa que se'ns apareix i ja està feta quan apareixem aquí i varia més aviat poc, però també és subjectiu i ve d'unes decisions que alguna persona o algunes persones han pres, segurament persones amb molt de poder i que encarnen bastants dels privilegis que coneixem i que són decisions subjectives i com a tals obeeixen a unes prioritats i en discriminen algunes altres, i que són espais subjectius i per tant susceptibles de ser canviats i de ser qüestionats. Y esta es la nueva anécdota que os portaba. Me sirve muy bien la anécdota también para comentarla con algo de lo que trabajan desde Usos y es lo que decíamos, la idea de cambiar el sujeto, también no pensando solo en la ciudad para quién la recibe o para quién la ha de habitar, sino pensando también quién la tiene que hacer o quién la tiene que pensar. Y en Usos habláis de alguna manera como los hacedores de lo urbano.
tanto en este caso Diego como Laida, que venís de la arquitectura, lo estábamos hablando ahora previo a la tertulia, que cómo salís de estas carreras, cómo son esos despachos en los que se toman ciertas decisiones y en muchos casos lugares pues, llenos de hombres blancos, ¿no? Cis heterosexuales, y a partir de aquí luego pensaremos en esas formas de resistencia, pero ¿cómo se sale de estas carreras? ¿Cómo se piensa la arquitectura? Bueno, así es justamente lo que comentas, ¿no? O sea, creo que casi es un punto cero para pensar la ciudad justa o la ciudad que queremos, llamémosla como la queramos llamar, es justamente desde dónde se piensa, ¿no? A veces como que llegamos muy rápidamente como al qué y cómo queremos que vivan los habitantes y que haya inclusión y que se junten y que haya mezcla social, clases sociales, mezclas culturales de todo tipo y todos vivan, pero no nos detenemos a veces en pensar desde dónde, quiénes son esos que están pensando, ¿no? Y creo que venimos, y creo que es uno de los grandes problemas de la ciudad actual, es justamente esa pregunta de con quién se ha pensado, ¿no? Y ese problema de con quiénes han sido, digamos, como las voces reconocidas, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero es que además lo siguen siendo, ¿no? O sea, seguimos todavía en un contexto, o sea, además estoy muy contento de este encuentro y de la configuración de esta charla, porque no es usual y realmente venimos de unas situaciones bien diferentes, ¿no? En lo que, pero también son los libros que leemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros referentes, ¿no? Y realmente qué tanta diversidad hay en esos cuerpos que deciden y que están también en las mesas directivas y que toman decisiones, ¿no? Muchas veces se piensa la participación como, bueno, los hacedores aquí y la ciudadanía que haga cosas, pero los que deciden cuáles son las reglas del juego, al final son los mismos como sujetos hegemónicos, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos es justamente pensar en cómo diversificar, ¿no? ese cuerpo hacedor de la arquitectura. Pero pasa, y para dar un ejemplo, pasa, ¿no? Encuentros sobre, ahora este año hubo uno, ¿no? En Madrid, pero hablo de Madrid, pero podría ser posiblemente aquí o en muchas otras ciudades. Es la ciudad donde vengo, donde vivo, es mi ciudad, por lo cual es el contexto que conozco. Se habla de la diversidad, todo un proyecto sobre la diversidad en la ciudad y ponen un post con cuáles son las personas y son cuerpos hegemónicos los que están hablando de diversidad. Hay inclusión de género, que eso es muy importante, son personas también conscientes de las luchas del feminismo, con lo cual es fundamental, pero siguen siendo todas caras blancas hablando cuando las calles no es así, ¿no? Entonces hay un problema aquí, ¿no? Incluso dentro del progresismo, porque no estamos hablando de gente como excesivamente conservadora o tal, ¿no? Y entonces realmente creo que ahí hay una pregunta que tiene que ver con cuáles son esos cuerpos que realmente reconocemos como hacedores y pensadores del urbano, y creo que es importante pensar en esto, que nos dice Bonaventure Sobeying Dikung, que es un pensador camerunés, pero radicado en Berlín, que es escritor, y habla de la urgencia que tenemos de esos tradicionalmente considerados como otros, ya no bajo la condición de objetos de estudio, ¿no? Entonces están representados, sino como sujetos, ¿no? ¿Cómo pasamos desde esa condición de objeto a sujeto? Creo que es un tema fundamental, ¿no? Y que tiene que ver también con estas luchas interseccionales, ¿no? Y entretejidas que creo que tenemos que llevar a cabo para poder repensar. Y creo que en la carrera de arquitectura, pero yo creo que es un problema de las disciplinas en general, y creo que es un problema también que viene de tiempo atrás, creo que no es reciente, creo que es un problema que tenemos que ubicar también en el nacimiento del capitalismo y el colonialismo, ¿no? Y la modernidad como un proyecto excluyente de unos sujetos hegemónicos que tenemos que cuestionar, ¿no? Y que tenemos que, creo, reinventar. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo supongo que es el reto, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos ahora en la arquitectura, ¿no? El cómo nos planteamos, por ejemplo, ¿no? Si estamos haciendo vivienda social, pues
también seguimos, ¿no?, con los patrones de la habitación de, bueno, ahora ya no se le llama de matrimonio, se le llama habitación doble, pero siempre es, ¿no?, la habitación doble, la habitación para el niño, y la habitación para la niña, o sea, y el salón y la cocina. Bueno, la cocina puede ser abierta, pero digamos que las tipologías están muy ligadas a una manera de entender la familia, una manera de entender el espacio, los usos que se hacen del espacio, cuando hay múltiples maneras, ¿no?, de utilizarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de bueno, que lo vemos, por ejemplo, cuando, ¿no?, pasas por la maternidad o paternidad, ¿no?, cuando la gente decide hacer, por ejemplo, colecho, ¿no?, y de repente pues no puede, pues porque no caben, y qué pasaría, ¿no?, si esa diversidad, o sea, ¿cómo se dice? Hay espacios que pueden ser, ¿no?, que pueden tener como más flexibilidad, no me salía la palabra, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no entendiéramos las habitaciones como espacios estancos y los entendiéramos como espacios más flexibles, que en una determinada etapa de tu vida pues te permitieran una cierta flexibilidad, y en otra pues otra, ¿no? O qué pasaría, qué es lo que pasa, que a lo mejor, ¿no?, la habitación igual, la grande, la de matrimonio, la que tiene el lavabo dentro, pues no fuera para los papis, sino que fuera para los niños, ¿no? Todo este tipo de preguntas yo creo que es importante que nos las planteemos, porque al final las familias ya no están tan cortadas a modelo, ¿no? No hay un patrón, y es importante que se vaya transformando, porque a medida que va cambiando la sociedad, nuestro entorno pues también tiene que cambiar, y eso también se traslada al espacio público, porque al final esa línea imaginaria administrativa entre lo público y lo privado no existe, porque lo hemos visto en la pandemia, ¿no?, que no podemos estar solo en casa, y el espacio público también puede ser un espacio, bueno, es un espacio doméstico, ¿no?, en el que creces y donde igual también das tus primeros pasos, ¿no? Y el que estos espacios también reconozcan todos estos cambios es muy importante que lo incorporemos a la hora de plantear, ¿no?, la arquitectura y el urbanismo. Em puc posar una cullerada petita? I tant, sí. Vale. És que veig tota l'estona patint per al temps, perquè sé que hi ha moltes preguntes i és un tema superinteressant, però bueno, molt d'acord amb el que diuen les companyes, i em fa pensar que també, que és algo evident, no?, però que la manera com està confeccionat i ideat l'espai públic, l'espai comú, també d'alguna manera ens permea la nostra manera d'entendre la vida i d'entendre les nostres relacions amb les altres persones amb les que convivim i amb les que ens relacionem. I jo veig com molt clar, no?, com aquest individualisme del que parlava la Laida també, de que vivim com en unitats, en espais que estan pensats per unitats familiars petites, i és com, no, aquí vivim nosaltres i al pis del davant hi viu una altra unitat, i com a molt ens trobarem en el replà o ens trobarem a l'ascensor o al portal, però no hi ha com un espai d'interrelació entre aquestes persones. En el model de transport del cotxe és el mateix, hi ha aquest individualisme, no?, de jo vaig amb el meu cotxe en el meu lloc i la resta de les persones que m'envolten fan el mateix, però també ho veig en els bancs aquests infames, no?, en les cadires aquestes, que també són com individuals, que no pots ni seure't contínuament amb una altra persona, has d'estar tu aquí i l'altre aquí, no? Com veig que aquest individualisme, que segurament està de manera més conscient o més inconscient a les ments de les persones que dissenyen aquests espais, també evidentment et permet a tu com a individu, i és alguna cosa que vas consumint i vas interioritzant, i crec que això també defineix molt, no?, com veiem les altres persones que ens envolten, quina és la nostra reacció quan tenen un problema, no?, quan veiem una persona sense sostre dormint al carrer o quan veiem que una persona l'estan desnonant de casa seva, no?, quina és la nostra reacció davant d'això. Crec que també veu molt d'aquest individualisme que d'alguna manera hem estat mamant bastant subliminalment, no?, en tots aquests aspectes i en aquesta manera d'entendre tant l'espai privat com l'espai comú, com la nostra relació amb la ciutat. Ara que has parlat dels bancs, dels seients aquests per gent trista, jo els dic així. Molt bon nom. M'has fet pensar en una frase del sociòleg David Harvey, que es preguntava en una crònica recent com fins ara les ciències socials han estat com molt capficades preguntant-se quin tipus de ciutats volem construir. I ell proposa girar la pregunta i preguntar quin tipus de persones volem ser a aquestes ciutats, no? Que potser és una pregunta que us extenc a vosaltres, no? Cambiar el qué tipo de ciudad queremos construir y pensarlo por
qué tipo de personas queremos ser en ellas, que en el fondo es qué tipo de estilo de vida, ¿no?, vamos a promover ahí. El de los hombres tristes sentados comiendo el tupper, ¿no?, en individuos solos, o qué propuestas, ¿no?, también a partir de aquí. Sí. Bueno, me has hecho pensar también en la frase de Dolores Hayden, también una escritora que explica esto, ¿no?, que las personas no solo somos usuarias de espacio, sino creadoras de espacio, ¿no? Y, o sea, tener esto no solo como una frase teórica, sino ponerlo a la práctica, creo que es importante, ¿no?, el hacer esa transformación. Y, bueno, el tener presente es que ahora también me ha venido a la cabeza, ¿no?, a veces el exceso de diseño, ¿no?, o el de acabar detallando las cosas a un cierto nivel, ¿no?, que no propicia pues, que realmente eso, se puedan crear espacios que reflejen la manera de ser y el cómo queremos vivir como sociedad. Y así como anécdota, igual que también un poco las anécdotas que explica Paul, ¿no?, también a mí me sorprendía mucho el cuando vas a parques y ves hasta la charranca, ¿no?, ya como dibujada. Sí. Y es en plan, claro, yo cuando era pequeña pues cogías una piedra, la dibujabas y la adecuabas a tus dimensiones, ¿no? O sea, pero no, ahora ya la hemos como fijado en el tiempo, va a ser así, el 1, 2, 3, es fijo, ¿no? Y a veces este exceso de definición y de diseño nos hace que no dejemos lugar, ¿no?, al ser, al improvisar, al innovar, ¿no?, como personas, y que realmente pues eso, la arquitectura pues vaya transformándose a medida que va transformándose la sociedad, que no es la misma pues que hace ni 50 años ni 10 seguramente. Me ha hecho pensar en esta frase que a veces se suele decir como el espacio está bien, pero falta vida, ¿no? Es decir, a veces en los espacios tienen que suceder o deberían suceder cosas interesantes y muchas veces parece que hay un tipo de urbanismo casi que constriñe la posibilidad de que pasen cosas. No sé si lo percibís así y si hay formas también para combatir eso, para hacer que pasen esas cosas interesantes. Bueno, jo ara que deies això, Laida, pensava molt en una altra cosa que tenia apuntada, que és quan hi ha els cartells aquests en els parcs de prohibit jugar a pilota, o sigui, em sembla tan demencial. En plan, fas un parc i prohibeixes coses que s'han fet sempre en un parc i per les quals se suposa que està pensat un parc o un espai públic, no? I moltes vegades, de fet, sota de la pintada de prohibit jugar a pilota, els xavals i xavales escriuen vale, doncs ens droguem, que és com un meme bastant típic, que és en plan, bueno, clar, és que si ens prohibiu tot, què acabarem fent, no? Quins espais d'oci, quines formes d'oci o de diversió tindrem? I bueno, em sembla com molt greu perquè és la plasmació de que les persones... O sigui, la culpa no és dels nens i nenes que volen jugar a pilota i que potser, no sé, potser és perillós perquè passen cotxes a prop o potser no és adequat perquè fan soroll i molesten, i en aquest cas és arribar a un pacte amb les altres persones que conviuen amb tu per poder cobrir les necessitats de tothom. Però el problema mai serà, o la solució mai serà prohibir als nens i nenes que no juguin a pilota, serà com que els adults, que se suposa que són persones preparades, responsables i conscients i legitimades per fer aquesta feina, pensin en com ha de ser aquest espai perquè pugui tothom desenvolupar-hi les activitats o les inquietuds que volen. I no sé, m'ha indignat molt sempre veure això i el rotllo aquest de com, molt vinculat amb el que tu deies, d'estandarditzar el que es pot i el que no es pot, i a més sota amenaça punitiva, que a vegades hi ha amenaça de multa si jugues o si fas X coses que representa que algú ha decidit, no saps ben bé qui mai, però algú ha decidit que allà no es pot fer. I jo, clar, no sé tampoc quina és la resposta a aquesta pregunta que fa el David Harvey, però en el meu cas és com subvertir aquest ordre establert per algunes persones que per mi en aquests moments les identifico com a no legítimes perquè penso que han fet unes restriccions en un espai públic que no tenen legitimitat per fer i llavors com a partir de la subversió qüestionar aquests usos i aquests espais. Però clar, aquesta és la meva. Proyectos, vosotros que habéis trabajado activamente pues eso, en proyectos que intentan hacer otro tipo de urbanismo, como mínimo repensar de otra manera la vida social en las calles, os pregunto también, y lo hemos comentado antes un poco, ¿hay cierta apropiación o banalización también de todas esas etiquetas que a veces no se corresponden con la realidad?
Y yo os propongo un poco como decirnos, pues eso, el urbanismo con perspectiva de género, inclusivo, antirracista, decolonial, el bueno y el que se está corporativizando, ¿no? Como una manera de detectarlo, de saberlo, Bueno, sí, creo que es una tarea urgente y volviendo a esta pregunta que hacías de cómo vincularlo con la vida, ¿no? Y creo que tiene que ver con dar cuenta de la realidad en todas sus especificidades y en toda su singularidad, ¿no? También las prácticas del urbanismo, por lo menos desde mi experiencia, suelen ser tremendamente homogenizantes, ¿no? Por ejemplo, con esto que comentabas del caso de la vivienda, ¿no? Cómo se entiende, pero lo podemos pensar también a escala del barrio, el vecindario, cómo pensamos el vecindario, ¿no? Yo creo que cuando pensamos el vecindario, todas automáticamente pensamos como los vecinos personas, ¿no? Y somos vecinos de un montón de otros seres que son animales no humanos, ¿no? De palomas, de aves, de murciélagos. La ciudad está llena el entorno urbano está lleno de una vida que no es una vida humana, ¿no? Sino que es una vida de otros animales que también están con nosotros, ¿no? Y así con todo, ¿no? Entonces creo que desde el concepto de familia, el concepto de realmente cómo podemos ampliar, ¿no? Cómo podemos ampliar también la mirada hacia lo que es la vida, hacia lo que son los seres sintientes con los cuales cohabitamos, ¿no? También porque, y por eso también es problemático el término ciudad, seguimos en nuestras cabezas pensando la dicotomía ciudad rural, ciudad campo, y eso ya no vale, porque sabemos que el planeta entero está rodeado de los recursos, están destinados a la vida humana. Hay varios estudios con cifras que varían, pero está, por ejemplo, los estudios de Dipresh Chakrabarty, ¿no? Que habla como el 95% del planeta, de la biosfera, de los recursos de la biosfera, están destinados al hombre o a los animales que sirven al hombre al final, ¿no? El ganado, o sea que ya cuando pensamos lo urbano estamos pensando como en las casas en las que vivimos, pero tenemos que pensar en la minería, en la agricultura, en las autopistas, en las represas, en todo ese sistema, en todo ese engramaje terrícola del cual nos surtimos, ¿no? Y con lo cual también estamos generando una presión enorme sobre esa vida que no es urbana, que es una vida salvaje, pero que se está quedando así chiquitita, ¿no? Hace pocos días, pero bueno, cada tanto van saliendo cifras sobre la cantidad de individuos, de especies que se van desapareciendo, pero también de individuos, que es muy importante porque a veces nos quedamos como con la especie, pero no vemos los individuos de determinadas especies que están pereciendo, ¿no? Y hay una disminución enorme de población, ¿no? Y que son seres que sienten dolor y placer igual que nosotros, ¿no? O sea, los animales, las plantas, hasta ahora, donde nos dice la ciencia, no sienten placer y dolor, pero los animales sí. Prácticamente todos los animales, varios insectos, sienten placer y dolor. ¿Y cómo trabajamos también desde ahí, ¿no? O desde las diferentes formas de habitar, desde las diferentes familias, desde las diferentes formas de hogar, las diferentes formas de estar en el mundo, ¿no? Y para eso yo creo que lo que necesitamos es una confluencia de saberes y unos saberes que no son solamente disciplinares, ¿no? Creo que las disciplinas, creo que como cada uno está encapsulado en su disciplina, vemos mucho los problemas disciplinares nuestros y nos latigamos con nuestras disciplinas, pero creo que cuando uno se pone a ver el del otro, aprende un montón de cosas y es importante, pero también un montón de problemas comunes, ¿no? Y por eso creo que es tan importante también ese diálogo interdisciplinar, ¿no? Para ver todos los problemas y todas las carencias también que el orden disciplinar, su palabra ya lo dice todo, ¿no? Acarrea, ¿no? Y cómo tenemos que inventar y cómo, más que inventar, revisitar otras formas otros saberes que están ahí, ¿no? Pero desde un mundo occidentalocéntrico, pues no vemos, ¿no? Y que tenemos que revisitar y con las que tenemos que cada vez más, pues, dialogar, ¿no?
quería abordar dentro de la concepción de justicia también lo que llamamos, o lo que yo llamo la ideología Securitas Direct, ¿no? Es decir, cómo abordar estos peligros, ¿no? Los miedos, las inseguridades y los discursos vinculados a la securitización, y lo comentábamos antes, cómo estos discursos resultan incluso tentadores a las izquierdas, ¿no? Hace poco, Rita Maestre, en un post, puso una de estas frases, ¿no? Conseguir barrios tranquilos, vivos, seguros y limpios, ¿no? Yo os quería proponer cómo entremezclamos aquí la justicia mezclada con esta idea de la seguridad, ¿no? Que también a veces parece como capturada. ¿Qué es una ciudad justa? ¿Una ciudad segura? Claro, ahí condiciona mucho qué es la seguridad, ¿no? Real, y el concepto. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los barrios, una cosa es cómo es un barrio y cómo ve la gente ese barrio, ¿no? Que muchas veces pasa, por ejemplo, pues con las escuelas, ¿no? En las que hay muchos inmigrantes o mucho colorido, para decirlo de alguna manera, y ya se la clasifica como una escuela pues, que tiene conflictos o que tiene según qué problemas, ¿no? Y el cómo esta tendencia, ¿no? a encasillar, a establecer, ¿no? como los prejuicios como ya un juicio, ¿no? Es lo que distorsiona mucho el concepto de seguridad, ¿no? Que a lo mejor puedes encontrarte en un barrio plenamente seguro, pero por el bombardeo constante, ¿no? de mensajes de cuidado, 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 pues la vivencia que tienes de ese entorno es muy, muy distinto. Y así como anécdota, cuando, ahora igual hace 20 años estuve en Brasil, en Río de Janeiro, y me sorprendió muchísimo porque, claro, yo salí de aquí y cuando dije que me iba a Brasil, a Río de Janeiro, todo el mundo, pues cuidado, no sé qué, que no te pares en los semáforos con el coche porque te van a robar, porque no sé qué, Además había visto la peli de Ciudad de Dios y, ya iba, súper preparada porque me podía pasar de todo, ¿no? Y fue muy curioso porque tenía que coger un autobús para ir a un lado del otro de la ciudad, pues una ciudad, es que conocéis, pues muy, muy densa, con mucho tráfico. Entonces coger un autobús y cruzar la ciudad igual te puedes pasar pues más de una hora, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque en esa ciudad en la que me habían bombardeado tanto, ¿no? de esos mensajes de cuidado, de peligro y todo, claro, yo subí en el autobús, claro, mucha gente pues íbamos de pie. Y entonces yo, pues claro, como buena ciudadana de Barcelona, iba con mi bolsa aquí, ¿no? Súper apretada, que casi me atraviesa, ¿no? No sé a qué te la pones aquí delante, que no te roben y tal. Y entonces, claro, observando, veía que la gente, cuando subía al autobús, le daba la bolsa a la gente que estaba sentada, ¿no? Y yo, qué raro, ¿no? En plan, ¿pero se conocen o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y al principio, claro, como estaba como descolocada, ¿no? Y de hecho es una práctica pues muy, muy normal, ¿no? Porque pues eso, si tienes que estar una hora en el autobús, vas de pie y vas con tu bolsa, pues la persona que está sentada pues te la coge, ¿no? Y a mí me sorprendió que en una ciudad en la que aparentemente, ¿no? En una ciudad tan grande, que a lo mejor la gente tenemos como más esa visión, ¿no? De más individual, más insegura, más de que no puedes confiar en el otro, ¿no? El anonimato pues ya es una cosa, es como la base, ¿no? Aún se mantienen pues este tipo de relaciones, ¿no? De más de confianza, de relación, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Y de hecho me preguntaron, ¿no? ¿Quieres que te coja la bolsa? Y yo, no sé. ¿No? Y el poder preservar también, ¿no? La manera, ¿no? Cuando pensamos las ciudades, ¿no? Este tipo de relaciones más humanas y, y un poco también lo que hablábamos, ¿no? En ese plano también más simbólico creo que es súper importante. Y el tema, pues eso, de la seguridad, pues va por ahí, ¿no? Que yo creo que también tenemos un bombardeo de mensajes que al final también nos distorsionan mucho y nos hacen perdernos además muchísimas cosas, ¿no? Simplemente por el hecho de escuchar lo que no es, ¿no? Bueno, clar, és un temón, el tema de la seguretat, i a més amb tot el bombardeig, Securitas Direct i tal, que hi ha hagut els últims anys, amb el tema de no, es que vas a salir a comprar el pan y te van a ocupar la casa. La historia de la pobre abuela que fue a pasar el perro y cuando volvió los ocupas habían montado una comuna en su casa, no? Totes aquestes històries que evidentment no són veritat, però que tot i així, clar, canalitzen molt, no? O activen molt perquè t'estan al final venent la por sobre una cosa que és casa teva, el teu espai de seguretat, on tens totes les teves coses i on si algú et fa alguna cosa allà o entra allà és com molt violent, no? Però crec que no hem de cometre l'error, evidentment, de
deixar que aquesta paraula de seguretat només quedi en mans de les grans empreses que volen al final fer diners amb aquesta paraula i aquesta por, no? I que és com molt interessant que ens reapropiem d'aquest concepte, perquè al final la demanda de seguretat és com una demanda supernormal i superlegítima, no? De que tothom, tots i totes, volem anar pel nostre barri, pel nostre poble, super tranquils, de que no ens passarà res, sigui l'hora que sigui, anem com anem, borratxos, vestits com anem vestits, no? Sobretot això també entronca molt amb la lluita feminista i crec que hem de ser intel·ligents i respondre a les necessitats que tenim de, hòstia, volem viure en llocs segurs i és superlegítim i supernormal que vulguem això. El tema és com arribem a aquesta seguretat, perquè la de Securitas Direct, més policia, càmeres a tot arreu i tal, és un model de seguretat que, primer, jo qüestionaria si realment això és seguretat, però que va com de la mà d'una hipervigilància, no? Una militarització dels barris, sobretot els que estan, a més, com deia la Laida, més estigmatitzats, i si és seguretat real, perquè potser hi ha una càmera que gravarà quan a mi em robin, però a mi ja m'hauran robat, no? Llavors, des de sindicats de barri i així, el que s'està dient és que seguretat és un barri organitzat, en què tu, si en lloc d'estar com tothom a la seva olla, no? Que també és una cosa que vincula molt amb el sistema capitalista, no? Que et ven aquest individualisme, de tu mira per lo teu, no miris pel veí i tal, i la seguretat ja ens la delegues a nosaltres, ens pagues una quota de X euros al mes i nosaltres ja, tranquil, que no et passarà res, no? Clar, la meva manera de veure-ho, això és una trampa, no? Per delega'ns-ho a nosaltres ja ens n'encarreguem. No, com tot en aquesta vida, que ens hem de currar una mica i ens hem de currar des de lo col·lectiu i des de lo comú, i si a tu quan surts en el teu barri no coneixes a ningú i tal, i no tens cap vincle amb la gent del teu entorn, des d'aquesta desconeixença i des d'aquest no saber una mica el que està passant, suposo que és més probable que passin coses i, a més, com que cadascú va a la seva, ningú es preocupa dels problemes aliens i, és un barri completament individualitzat. En canvi, si es planteja la seguretat des de lo comú, des d'organitzar-se, de saber, hòstia, el del segon primera el desnonaran, a veure què podem fer, no sé què, anem a parlar amb el banc, tal persona té problemes per arribar a final de mes o no pot fer la compra, doncs anem a mirar què podem fer per ajudar. Crec que tot això crea uns vincles de solidaritat i de cooperació entre les persones que viuen que, a més, fan que hi hagi com més cohesió dins del barri i que sigui com més difícil que passin aquest tipus de coses. I, a més, al final, o sigui, per mi, jo sempre ho he dit, si realment volem eliminar la delinqüència, hem d'anar, crec que posant càmeres i militaritzant els barris, a part que és un model de seguretat que crec que no agrada a ningú, perquè és viure com amb l'alarma allà present, no? I amb el cos armat allà tot el rato o amb l'amenaça de que passarà alguna cosa, i, a més, que també són mecanismes que el sistema pot fer servir per controlar-nos a nosaltres, crec que no van a l'arrel del problema, no? Que és què mou a la gent a delinquir, no? Què passa? Per què hi ve algú i et intenta robar? Què ha passat a aquesta persona? Com ha sigut la seva vida? De què viu? De què menja? No? Crec que intentar anar a l'arrel d'aquests problemes, intentar solucionar-los des de la base, és la manera de crear barris realment segurs, no? Aconseguir que totes les persones tinguin el que hauria de ser un dret humà, que és tenir les necessitats bàsiques materials garantides i necessitats emocionals també cobertes, no? Malauradament això no passa en aquest sistema i crec que és bona part de la causa, no? De la delinqüència que ens trobem avui en dia. Però crec que és interessant fer-nos responsables de la seguretat dels nostres barris i no delegar-ho a la trampa de Securitas Direct y compañía. Me parece interesante esta idea también de no dejar no delegar que nos hagan justas las ciudades, ¿no? Sino tomar de forma activa parte en estos procesos. Entonces, yo os quería preguntar, pues eso, ¿qué opinión os merecen procesos participativos como los que hay también en la ciudad de Barcelona para elegir, pues esto, o adoptar medidas en el propio barrio, ¿no? Y también desde vuestros propios colectivos, ¿qué tipo de proyectos, de qué podemos aprender, qué tipo de formas de resistencia podemos aprender hoy que estamos aquí? Sí, creo que vinculado también a esto que comentaba antes y en relación a tu pregunta,
quienes hacen al final la ciudad y cómo reevaluar también estas ideas de participación que son muchas veces muy problemáticas, ¿no? Y muchas veces más de maquillaje que realmente reales, ¿no? Y cómo podemos generar, hay una pregunta ahí cómo podemos generar realmente un nosotros más amplio, ¿no? Para pensar y para construir la ciudad. Pero también hay un tema ahí, creo que es importante y es ir más allá de lo público. O sea, creo que lo público es un medio, pero no puede ser un fin. Porque si realmente lo que estamos viendo en la ciudad contemporánea es que no podemos seguirla pensando dentro de la escala de lo local, hay una serie de relaciones transcontinentales, incluso de diferentes escalas, desde lo doméstico, así como lo doméstico hace parte del urbano, ¿no? Y eso además lo ha dejado clarísimo el pensamiento feminista, pensando cómo lo íntimo es político, cómo lo personal es político, lo político ya no es la plaza, ya no es la calle, está en todos lados, en nuestros hogares, en nuestros baños. También las escalas transcontinentales, porque estamos completamente vinculados, ¿no? Vinculados unos con otros, muchas veces en relaciones que no vemos, pero que están ahí, ¿no? Entonces creo que si nos quedamos en la esfera de lo público, pues nos quedamos otra vez como en una comunidad cerrada, ¿no? Al final, ¿no? Como en un condominio cerrado a una escala nacional, que no nos permite ver realmente como la importancia de la construcción de lo común. Que creo que tenemos que defender lo público porque es lo que nos queda, es que si no nos quedamos sin nada, nos quitan absolutamente todo, ¿no? Pero creo que también es pensar cómo podemos, y creo que es un reto, cómo podemos pensar un nosotros también más amplio y más multilocal, ¿no? Multilocalizado, ¿no? Y bueno, con esto nosotros hemos estado varios años, por ejemplo, con un proyecto vinculado a esto que se llama Urbanismos de Remesas, ¿no? Las remesas son esas pequeñas cantidades de dinero que las familias migrantes envían a sus países de origen y que son pequeñas en escala macro, pero que a nivel de una familia son muy importantes para suplir necesidades de educación, de salud, de vestuario, de necesidades básicas cubiertas, pero también para cubrir para vivienda, ¿no? Y para muchas veces se hacen casas con estos dineros. Específicamente hemos estado trabajando también con toda la realidad de la migración colombiana, que en gran medida, bueno, yo soy además de Bogotá, uno de mis socios es de Cali, otra compañera es trabajadora social de este proyecto, es de Risaralda, una zona de una fuerte migración poblacional migrante, ¿no? Marta Correal y María García, que es fotógrafa y artista. Bueno, es un proyecto de varias personas, pero realmente tratando de entender, digamos, como esa fábrica atomizada, es una fábrica atomizada que no vemos, de hogares, ¿no? De mujeres trabajando desde sus hogares. Pensamos en la fábrica y pensamos como ese edificio, ¿no? Pero estas son fábricas invisibles, ¿no? Que están dispersas por el mundo, de personas trabajando en hogares, ¿no? Y además dispersas en el mundo, pero geográficamente ubicadas en el norte global, ¿no? Que el norte global no está solamente en el norte geográfico, también hay un norte global, por supuesto, en el sur, que también es igualmente problemático. Pero cómo realmente, entonces, estábamos estudiando cómo, y en este caso específicamente con la migración colombiana en Madrid, cómo hay una serie de transferencias de cuidados de mujeres que vienen a cuidar niños, ¿no? Mayoritariamente, claro, blancos, ¿no? Mujeres racializadas en el contexto español, dejando toda la carencia de cuidados en otras mujeres más pobres aún en el sur global que se tienen que hacer cargo mientras que, ¿no? Unas están al otro lado del charco trabajando, digamos, para suplir ciertas carencias de cuidado, en este caso vinculado aquí con el desmantelamiento de la ley de dependencia, ¿no? Que en España ha sido como un proceso paulatino, ¿no? Y que ha además externalizado las responsabilidades de cuidado del Estado a las familias y de las familias a las poblaciones más vulnerabilizadas, ¿no? Esa transferencia de cuidados también se ve, digamos, en el sur global, eso que se llaman desde el pensamiento feminista la crisis global de los cuidados, ¿no? Y las cadenas globales de los cuidados, que son como además, porque hablamos de mujeres,
no debería ser así, pero es el sujeto, digamos, socialmente asignado para la tarea de los cuidados, pues termina, digamos, delegando en otras mujeres del sur global unas carencias que las familias no pueden, o sea, las cargas de los cuidados. Ahora yo tengo una madre mayor en Bogotá y además con, bueno, con temas de salud, ya lo vemos, no sé cuántas personas, ¿no? Pero seguramente muchos incluso, aunque lo tengan en otro país cercano o lo que sea, lo vemos realmente en los cuidados, o sea, pensar que los cuidados estén en el ámbito del hogar y que el hogar sea y la familia sea la depositaria de la responsabilidad de los cuidados, es algo que no debería ser, ¿no? Es algo que se debería repensar, digamos, en escalas mucho más amplias, ¿no? En escalas mucho más comunitarias, ¿no? Y en este caso lo que vemos es cómo la vivienda, en este caso, ¿no? Y también vinculado con esta atomización de la vivienda y cómo no tenemos espacios compartidos y tal, pues termina generando también pues lo que llamamos ciudades de cuerpos ausentes, ¿no? Que son estas ciudades donde hay dinero de las remesas, hay mensajes de WhatsApp, de afecto, de cómo estás, pero no están esos cuerpos para cuidar a esos seres queridos, a ese abuelo que se hace mayor, o ese niño que se queda al cuidado, ese hijo que se queda al cuidado de la prima o de la abuela incluso, y cómo la arquitectura de la vivienda desempeña también un papel fundamental. El diseño, por un lado, pero también el diseño financiero de la vivienda, o sea, no solamente la vivienda como una cosa física, sino también cómo la vivienda se diseña como un producto muchas veces financiero y hay bancos ¿no? involucrados en vender esta idea de hogar, de pertenencia, además translocal, con lo cual es una precariedad aún mayor, ¿no? Porque asumir deudas, ¿no? Digamos como en estas escalas transnacionales, son muy importantes, pero lo importante creo que es entender de esto es entender, por un lado, cómo realmente si pensamos en la óptica de los cuidados, tenemos que hacer una visión no solamente feminista, sino antirracista y decolonial, o sea, realmente cómo hay unas brechas estructurales entre un norte global y un sur global precarizado, ¿no? Y por otro lado también cómo no se está hablando de unas sociedades marginales, sino que se está hablando, creo que es un espejo de la sociedad, de las viviendas, además de las sociedades del norte global, ¿no? Entonces, creo que nos permiten hacer una visión mucho más completa de cómo están funcionando esas pequeñas fábricas que muchos pueden tener, ¿no? Muchos podemos tener o muchos pueden tener dentro de sus hogares hoy en día, ¿no? A través, por ejemplo, del trabajo doméstico, ¿no? Y por eso creo que hay que repensar las escalas, digamos, de ese nosotros cuando actuamos, ¿no? Y qué medios se pueden buscar para eso, pues es un reto, ¿no? En nuestro caso, bueno, estábamos intentando también tratar de encontrar otras formas, otros formatos no ortodoxos, digamos, de comunicación con las personas con las que estábamos trabajando. Atraviesa también parte de situaciones personales nuestras, de varias de las personas que estábamos involucrados en este proyecto. O sea, no es algo como externo y estamos como, es algo que de alguna manera nos toca también. Y encontrando también otros formatos que no sean solamente como el investigativo o no, y generar otros lenguajes, ¿no? También, o utilizar lenguajes que ya están ahí, ¿no? Y que están ahí, que muchas veces no son los del libro, ¿no? A lo mejor hay otras formas también durante un tiempo estuvimos trabajando con el formato de las telenovelas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, a través de las historias de amor puedes hacer urbanismo, ¿no? Pero un urbanismo empoderado, ¿no? No multiplicando, ¿no? Estereotipos sexistas, clasistas, etcétera, sino cómo utilizar el melodrama y el amor como herramienta de transformación social, ¿no? Y creo que es por ahí, creo, donde podemos reinventar otras formas también de generar un nosotros, ¿no? Con otros lenguajes. Ahora que para acabar vamos a lanzar una última pregunta, me has hecho pensar mucho en qué tipo de ciudades queremos crear también y cómo podemos imaginar otros futuros, ¿no? Normalmente se dice, vale, las ciudades están creadas bajo una lógica productivista en la que el trabajo sigue siendo el centro de todo y a veces se dice, vale, tienen que ser los cuidados los que estén en el centro, ¿no? Pero a mí en ese sentido me interesa una frase de Patricia Simón, periodista, que dijo algo como a mí no me interesa cuidar como acto político, quiero querer, m'agrada estimar, m'interessa estimar, no? I a mi me ha hecho pensar también en esta idea de
cómo imaginar también esos espacios urbanos en los que quizá no tiene que ser el trabajo productivo, pero tampoco el reproductivo, ¿no? Quizá estamos hablando de espacios más lúdicos, del juego o de otro tipo de saberes y conocimientos. Os lanzo esta pregunta final, como ya pensando en esos lugares, utopías, si queréis llamarlo así, pero ¿cómo podemos pensar esos espacios? Muy rápido, porque creo que tenemos que ir ya al turno de preguntas. Vas tu? Bueno, no ho sé, és una pregunta bastant, Sí, sí. bastant complicada. Jo suposo que, bueno, potser ho lligaria també una mica amb la pregunta que feies abans, no? del com incloure altres tipus de processos a l'hora de pensar els espais, no? Per introduir altres mirades. No? Ara sí que tenim com molt present, no? El que s'ha de... No? A nivell, o sigui, parlant purament des de l'arquitectura, no? Que sí que ja han aparegut doncs, guies, metodologies, no? De fer una arquitectura doncs, molt més inclusiva, molt de gènere, però potser és necessari també obrir aquest espectre per també tenir eines per incloure altres mirades. No? Com incloem l'antiracisme en l'arquitectura? No? Hi ha metodologies, hi ha processos establerts per això. Potser tampoc no cal sistematitzar-ho tot tant, però l'incloure altres tipus de mirades sí que és necessari a l'hora de poder, sobretot si ja passem, sortim de l'àmbit privat i anem a àmbits més públics o institucionals, sí que necessitem implementar altres tipus de procés. Llavors jo, una mica amb la pregunta que llença aniria una mica per aquí, el poder donar... M'agrada aquesta frase que diu la diversitat és que et convidin a la festa i la inclusió és que realment et demanin que surtis a ballar. Llavors aquí jo potser sí que insistiria en el fet que hi ha moltes veus que han de poder parlar, però no només a l'hora de fer la foto i que es vegi que hi ha gent de tots els colors o de totes les cultures o el que sigui, sinó que realment les propostes que es facin siguin vinculants, que no només quedi en ja hem fet el focus group o ja hem fet l'enquesta i queda molt bé i per justificar aquesta inclusió, sinó que realment pugui ser vinculant. Aquí també el nostre paper com a arquitectes, com a tècnics, crec que també s'ha de repensar, la figura aquesta de l'arquitecte, el geni que pensa i fa els grans projectes, s'ha de transformar i potser hem d'anar a un paper de tenir una escolta realment activa, de realment pensar que el que et pugui dir l'altra persona et pot transformar i et pot aportar, i el fer més un acompanyament més tècnic segurament a l'hora de poder projectar aquests espais, però que realment la ciutadania també pugui participar de manera activa. Llavors jo penso que aquí sí que podem, sí que pot ser més possible la innovació, el canvi i aquest tipus d'espais que permetin això, somiar i que siguin el que les persones volem. Sí. Vols dir alguna cosa? Sí, si no anem a preguntes. Digues. Hem d'anar a preguntes? Crec que sí, però fes... Molt ràpid, o sigui, super d'acord amb el que deien la Laida i el Diego, i només que de la frase que has llegit m'ha agradat molt, perquè deia alguna cosa així com no vull només posar en el centre les cures, sinó tenir la possibilitat d'estimar. I ho trobo molt interessant perquè al final moltes vegades les cures dins de tot del sistema productivista i tal són una càrrega de feina més que evidentment recau en els col·lectius que ja sabem habitualment i tal, però que són simplement com una extensió de feina més d'un altre tipus, posar rentadores, plegar mitjons, no hi ha cosa pitjor que emparellar i plegar mitjons, fregar plats, etc. I és com una extensió més de la jornada laboral quasi. I mola molt la idea perquè el concepte d'estimar implica com un cert repòs, una certa pausa, un cert com apreciar les relacions intrahumanes, i crec que a part de ser com molt més bonic i molt més ple i com que té pinta de ser una vida molt més mereixedora de ser viscuda, no sé, molt més agradable, molt més plena, alhora és com profundament com revolucionari i rebel, perquè va
completament les antípodes i confronta completament frontalment el dictat del productivista del sistema, no? Llavors, no sé, si posem tendir cap aquí, jo crec que serà un lloc molt guai on anar. Per això els seients sols són el contrari, a estimar, no? Els seients de senyors tristos, sí. Jo crec que amb això passem a la ronda de preguntes i si no, jo encara tinc més, o sigui que cap problema. Aviam si algú s'anima. Preguntes o que s'expressin. Sí, exacte, o reflexions en veu alta, no? Desacuerdos. Ningú? Sí? Vinga. Hola, primer, moltes gràcies per les intervencions individuals. Jo volia preguntar que, igual que abans parlàvem de la flexibilitat, no, Laira, comentaves, después Diego parlabas de la escala transnacional o multilocal, creo que muchas veces cuando pensamos en las ciudades, como tendemos a pensar en justicia de las ciudades para los que habitan en estas ciudades, y no sé, el otro día estaba como leyendo unas estadísticas sobre París, donde decía que en la periferia de París se contaminaba o generaba 3 veces más emisiones que en la propia ciudad de París, ¿no? Entonces pienso, ¿cómo podemos crear ciudades que sean justas para la ciudad, pero también para afuera, ¿no? Como esta justicia doble? No sé si se ha entendido la pregunta. La periferia que genera todos estos flujos, tanto de economía como de energía, etcétera, como a veces como la ciudad no es justa para estas periferias. Entonces, ¿hay alguna manera de llegar a algún equilibrio desde la propia ciudad? Como quieras. Bueno, me parece muy importante tu pregunta y creo que volviendo también a nosotras que comentaba, hay nosotras geográfico también a escalas regionales, ¿no? Muchas veces también esos lugares aparentemente periféricos, pero que son centrales también desde su propia centralidad, muchas veces también tienen habitantes, personas que viven, que sufren, además muchos de los efectos ¿no? de contaminación, de muchas cosas que suceden en muchas situaciones problemáticas que suceden también en muchos territorios, y creo que también tiene que ver con cómo se trabaja también desde ciertos centralismos, ¿no? Y creo que también, digamos, esa descentralización a escala regional es fundamental, ¿no? Para entender, digamos, las microrrealidades, las realidades específicas de esos contextos, pero multilocalizadas al final también porque están imbricadas, ¿no? Están interconectadas posiblemente con cosas que suceden muy lejos, ¿no? En escalas mucho más amplias o en escalas regionales, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es importante también ese trabajo territorial, no? Que comentes. Sí, de fet ara m'has fet pensar no, en aquest projecte BRIF, em sembla que es diu, no? Que està estudiant això, no? com la contaminació de l'aire no? afecta el desenvolupament cognitiu dels nens. No? Una cosa que se us llegeixes i esgarrifa, no? de dir, ostres, perquè visqui a segons quin carrer no? o a segons quina zona, això implica que els meus fills hagin de tenir un desenvolupament cognitiu diferent al d'altres persones. No? És clarament una injustícia. No? I el fet de plantejar tots els temes de mobilitat, no? que són claus, però d'una manera radical, o sigui, no ens podem esperar al 2030 a no haver complert no? la data, que ara sembla que estem fent la compta enrere no? per a veure si al 2030 arribem no? sense haver superat els graus d'augment de la temperatura de la Terra, doncs ser radicals en tot aquest tipus de polítiques de mobilitat que ha de ser sostenible i ha de ser viable, doncs és radical, no? Perquè hi ha una injustícia molt clara en això. Gràcies. Us volia fer una pregunta que no sé si anava a sortir o no, us heu quedat sense temps, que és vinculada amb la qüestió de la gentrificació i anant un pas més enllà, perquè és una qüestió que crec que totes vivim molt de prop, que és que, malauradament, quan fem la ciutat més justa, quan estem millorant l'espai públic, quan posem més verd, quan el fem més agradable per tothom, pot ser, malauradament, un catalitzador de gentrificació.
Aleshores, com podem combatre aquesta injustícia espacial? No? I realment la solució llavors és deixar de millorar la ciutat, que crec que no, però quins mecanismes tenim per evitar que això passi? No? Ara per ara no tinc resposta, jo. Ho hauria de pensar una mica. No sé si algú de vosaltres ho té més clar. La pregunta sobre la gentrificación, ¿no? ¿Y qué herramientas podemos implementar, ¿no? Para... digamos que hay varias cosas con la gentrificación. Por un lado, es muy de manual. O sea, que es bastante, hasta cierto punto, como que si vemos la historia de la gentrificación en diferentes ciudades, siguen como ciertos patrones, ¿no? Con lo cual creo que de cierta manera, hasta cierto punto, digamos que la podemos detectar, ¿no? Cuando viene, ¿no? Generalmente viene por traer artistas a un barrio porque tiene una mala imagen, la imagen del miedo que se comentaba antes, por ejemplo, entonces tenemos que cambiar esta imagen, entonces para que vengan entonces comercios cool, ¿no? Y entonces vienen estos comercios cool y entonces ya la gente ya como que se habitúa, la mayoría de la población que tiene poder adquisitivo, cierto poder adquisitivo, se habitúa, digamos, a ir a este barrio, pero en realidad lo que están haciendo es comprando los edificios porque es el negocio realmente no son los locales, sino son los edificios para luego transformarlos en viviendas caras, etcétera. O sea que hay variedades, pero generalmente siguen como ciertos patrones. Pero es verdad que muchas veces hay también situaciones como el espacio público que se convierte también pues para el comercio, para las terrazas, el que no consume, ¿no? Esa parte no la entendí, pero no sé si estabas hablando antes de las cervezas o poder estar con las cervezas en la calle a sentirse agredido, o no, pero claramente el espacio de la calle se convierte en un espacio de consumo y realmente habilitar espacios públicos para la ciudadanía y para el no consumo, pues es fundamental, ¿no? Muchas veces incluso acciones como tener un banco, como tener unos árboles, como tener espacios para reunirse, para no tener que consumir, tener infraestructuras también para que los hogares no se vayan, para los niños, ¿no? Por ejemplo, tener escuelas asequibles, públicas, no solo privadas, tener deporte, tener una serie de, entonces, y regular también, por supuesto, la vivienda. O sea, creo que es necesario, ¿no? Porque por más de que hagas muchas de estas cosas y no regulas los precios, pues va a haber una población desplazada, ¿no? Pero claro, al final también depende de un poder público y de una ciudadanía empoderada que pueda defenderlo, ¿no? Nos gusta mucho tener el supermercado 24 horas porque salimos de noche, de fiesta y podemos comprar y hacer la compra, pero ¿quién se da el lujo de tener una tienda 24 horas si es una tienda familiar? Pues no, un supermercado, ¿no? También, ¿no? Entonces si queremos apoyar el pequeño comercio de barrio y tal, pues aceptar que los negocios tienen que cerrar a su hora porque la gente tiene que descansar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también dar cuenta de nuestros privilegios. A veces tenemos un privilegio de consumo, de sentarte en una terraza y de querer estar y no nos cuestionamos todo lo que eso implica, ¿no? Para que todos esos cuerpos que habitan la ciudad que no tienen ese privilegio, que además puede ser momentáneo porque a lo mejor al mes siguiente ya no lo tienes, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, este era uno de los bloques que teníamos y que no nos ha dado tiempo y traía a modo de ejemplo esta última noticia de Time Out que dice que Sants es el barrio más cool de Barcelona y encaja muy bien con esto que dices porque una de las primeras ideas que dice para describir por qué este barrio es tan cool es que tiene una de las calles comerciales más largas de Europa. Y es interesante, ¿no? Cómo esta coolificación también de los espacios, esta idea de que en el momento en que sales en Time Out todo el mundo se echa las manos del barrio a la cabeza, ¿no? Es decir, ya empieza también la propia destrucción. Pero sí, es interesante también esta parte. ¿Alguien más quiere? Así podéis ir cubriendo todo lo que no me ha dado tiempo. Jo volia preguntar, o més que una pregunta, era una reflexió. Hi ha models alternatius a la ciutat que s'estan proposant, com les cooperatives d'habitatge, per exemple, no? Doncs, com un model alternatiu, un tercer model, a part de la compra i del lloguer, però que no deixen de ser com
precisament com un model totalment alternatiu i encara en mans de poca gent que gaudeixen d'aquest temps i d'aquest espai de reflexió per poder-s'hi dedicar, a part del temps productiu. I volia saber què en penseu, si creieu que es pot fer més, que es pot incentivar. Y de otra banda, en castellano sí, y por un lado el tema de cooperativas de vivienda en cesión de uso y por otro lado el tema de limitar el alquiler. Si, por ejemplo, hablaba Salvador Illa hace 2 días diciendo que el PSC estaba totalmente en contra y que para ellos el referente en este tema era Joan Clos. ¿Qué pensáis, qué creéis que se puede hacer desde lo municipal y desde lo nacional, ¿no? Porque de alguna manera también entran en conflicto? Y luego esto me hacía pensar en qué momento, ahí en el libro Sapiens se habla de cómo las personas tenemos un límite en el que podemos establecer relaciones entre nosotros y como lo común, ¿no? De defender qué es lo común. Y no sé si decía que a partir de 2000 personas se pierde el pensar los unos con los otros, ¿no? ¿Qué límites tienen las ciudades y si es imposible o si es una utopía poder pensar en una ciudad justa cuando sobrepasa un límite de personas? No sé, son como 3 preguntas en una, pero... Bueno, yo en relación a lo que hablas de las cooperativas de viviendas, estoy de acuerdo en que al final es eso, ¿no? Que como concepto, ¿no? Seguramente es un concepto interesante que puede funcionar, pero que también ahora igual está supeditado pues, a un determinado grupo de personas que pueden también tener esa capacidad para dedicarse, para organizarse de esa manera y que seguramente pues, que las personas, por ejemplo, migrantes que están pensando en sobrevivir en el día a día, pues no pueden dedicarse a ello, ¿no? En ese sentido, pues estoy de acuerdo en que sí que, o sea, al final la vivienda es una de las piezas claves de composición de la ciudad y el hecho de que esté regulado y que no sea un producto económico y de explotación, pues es básico, porque es que si no se nos va de las manos. O sea, si al final vamos a puja, ¿no? Pues acabamos como estamos ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tiene que haber cierta protección, tiene que haber unas determinadas políticas que regulen la vivienda y, como comentaba Diego, ¿no? el hecho de cuidar cómo van creciendo pues, estos barrios con escuelas públicas, con toda una serie de infraestructuras que también apoyen, ¿no? un sistema que en ese sentido sea también más equitativo. Y bueno, sobre lo que comentabas de también, ¿no? cuáles son los límites de la ciudad. Bueno, al final las ciudades están formadas de barrios, ¿no? y de bloques de edificios y de vecinos, y para mí sería más el tener en cuenta, ¿no? ese crecimiento un poco, ¿no? orgánico que van teniendo, ¿no? partes de la célula de la familia, entendida como en el sentido más amplio y más extenso. Pero bueno, está todas estas combinaciones y el hecho de que puedas sentirte segura porque conoces a la que vive en el quinto y sabes que si tu hijo baja, ¿no? el que vive en el primero le va a ver, ¿no? y te da esta seguridad. Yo creo que ahí esto un poco como que desdibuja un poco los límites, ¿no? Porque evidentemente que, claro, luego lo puedes trasladarte a otras ciudades, ¿no? pero que tu entorno, que es el inmediato y el del día a día, también ya es limitado, ¿no? de por sí. Alguna més? Aquí tenim 2. Perdona. Vale. En primer lloc volia lligar amb el que ha dit el company, que m'ha semblat molt interessant, d'aquella ciutat que ho havies llegit a Sapiens, no? Aquella ciutat de 1.000 habitants en la que l'amistat feia viable una mica que fos justa. No? I recordava, arran del que has dit, el llibre de la política, Aristòtil, és molt divertit perquè hi ha un fragment on diu a les ciutats, si les ciutats fossin petites, amb l'amistat bastaria, però com que són grans, fa falta la justícia, perquè no funciona amb l'amistat. I llavors m'ha encantat com heu començat el debat parlant no de justícia o del concepte de justícia, sinó de justícia per aquí, no? Justa per aquí ha de ser la ciutat. I m'ha encantat com heu mencionat tots els tipus de persones que poden habitar aquella ciutat, però clar, em sorgeix alhora el dubte de
si hi ha moltes persones molt diferents, des del señor que va en coche de un lado para otro y que trabaja todo el día y no llega ni al baño de su hijo, para entendernos, fins a, no sé, la dona treballadora que envia la remesa a Colòmbia per tirar endavant la casa de la família. Dic, com es fan compatible una amb l'altra? Perquè moltes vegades aquest senyor, que acaba a les 2 de la nit de treballar, diu, vull anar al súper a les 2 de la nit i tenir-lo obert. Però la senyora necessita descansar, la que està treballant allà. Llavors, com es fa compatible aquesta justícia per a un i per als altres? Com pot ser, o sigui, com respons a qui et diu justa per a mi o justa per a la senyora que necessita els diners per a Colòmbia? Aquesta és la pregunta, no? Perquè ell també té dret i ella també té dret. Tanques els súpers, decideixes que el diumenge no s'obri res, justa per aquí, i llavors tothom et pot respondre, per a mi no ho està sent. Aquesta és la pregunta. Com fas compatibles aquest tipus de persones quan has de pensar en tothom, una mica? Gràcies, perdoneu. Sí, creo que, claro, o sea, la respuesta es muy difícil, ¿no? A ver quién la tiene, pero sí creo que hay pistas. O sea, creo que esto hila también con esto que decías de la amistad o de los afectos, o ir más allá de lo productivo, lo reproductivo, que me parece sumamente interesante, también de cómo construir unos ámbitos de afectos, ¿no? Y yo creo que hay un paso, un paso que nos puede ayudar en eso, y es dar cuenta de de lo que llaman feministas afrocaribeñas y latinas, especialmente una filósofa que se llama Yamila Ribeiro, que es nuestro lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde hablamos, desde dónde vemos el mundo, ¿no? No hablamos, o sea, aquí no se dieron cuenta, pero Laida fue la única que se presentó desde su lugar de enunciación, ¿no? Como mujer negra, ¿no? Nadie dice como persona blanca. Y yo creo que pasa por dar cuenta de nuestros privilegios, ¿no? Por un lado, yo creo que es muy importante ser conscientes de nuestras opresiones también, porque generan nosotros. Creo que el movimiento feminista ha sido una gran lección, por ejemplo, ¿no? de estos cuerpos leídos como mujeres que se han unido, ¿no? Y que han generado nosotros, donde ya no es el problema de cada una individual, ¿no? Sino realmente hay unos otras que, es que esto me pasa a mí, pero le pasa a este, le pasa a esta, ¿no? Como cuando dicen en una reunión, si una mujer dice A y otro dice, puede ser hombre, mujer, B, C, y un hombre dice después todos, qué bien, ¿no? Y nadie le hizo caso a la mujer, que además por supuesto que yo me identifico como sujeto racializado con eso, por eso a mí el feminismo me ha venido muy bien también, y que creo que tienen también un poco también de que cruzar estas luchas, ¿no? También estos entrecruces entre, por ejemplo, racismo, antirracismo y feminismo, etcétera. Pero creo que entonces ver o de clase o de edad o de la capacidad de nuestros cuerpos, etcétera, es fundamental, pero también nuestros privilegios, ¿no? Y hasta qué punto también habitamos privilegios. Y creo que también tenemos como muy romantizada esa idea de todo se va a solucionar si nos tratamos como iguales, ¿no? Yo no veo colores, yo no te veo la raza, yo te trato como igual, yo te trato como un sujeto, no me fijo si tú eres mujer o hombre, ¿no? Y eso está muy bien, pero no da cuenta de que esa persona habita, todos habitamos unos cuerpos, habitamos un lugar en el mundo que nos ubica, socialmente se nos ubica de determinadas maneras, y eso nos construye, ¿no? Y por eso también, pues, desde mi punto de vista, la discriminación positiva es necesarísima, es fundamental para generar otra vez igualdades, ¿no? Y parte un poco también de dar cuenta de que no se trata solamente, como muchos discursos también que están cada vez más de no hay género solamente, ¿no? O todas somos iguales, tenemos que tratarnos simplemente como iguales, ¿no? Y creo que es necesario dar cuenta de que no, de que hay problemas estructurales, desigualdades estructurales, y cómo cada uno también puede gestionar eso en los entornos, digamos, más macrocomunitarios, pero también en sus entornos a lo mejor más privados, ¿no? Y a lo mejor, pues, si tenemos un niño que cuidar, una bebé o una persona mayor, y hay una persona que está sufriendo al otro lado, pues que otras formas también, ya no solamente de cuidados, sino de reparación, ¿no? Porque, como dice también Yamila Ribeiro, los privilegios no son naturales, sino se construyen bajo la opresión de otros grupos sociales, ¿no? Y creo que ahí es fundamental también para construir nuevas empatías y nuevos nosotros también afectivos, ¿no? Sociales.
hem de parar allà perquè m'estan fent moltes senyals. Gràcies a totes per escoltar-nos. Jo he après un munt i espero que a vosaltres també us hagi semblat interessant. Gràcies.